Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Villalón Elizondo con matrícula 2226887. Soy estudiante de FIME, me encuentro cursando el tercer semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica Administrativa y en este video les voy a explicar lo que estuvimos aprendiendo en nuestra materia de laboratorio de procesos de manufactura. ¿Qué les voy a explicar? Bueno, en nuestra materia de procesos de manufactura estuvimos viendo bastantes procesos de manufactura. Yo en este video me voy a dedicar a explicarles el contexto industrial y en qué consisten 5 tipos de soldadura. La primer tipo de soldadura que les voy a explicar es la soldadura por puntos. La siguiente soldadura que les voy a explicar es la soldadura con corriente directa. La tercera va a ser la soldadura por gas, la cuarta va a ser la soldadura MIG y la quinta va a ser la soldadura TIG. Les voy a explicar específicamente en qué consiste cada uno de estos procesos, si existe o no una involucración de microalambres, si existe o no una involucración de gases. Y acto seguido les voy a explicar cómo se ven en trabajo de campo en las plantas de las industrias automotrices, las industrias petroleras y las industrias navales. Sin nada más que añadir, damos por terminada la introducción para comenzar con el análisis de cada una de estas soldaduras. Para comenzar, ¿en qué consiste el proceso de soldadura por puntos? Bueno, el proceso de soldadura por puntos es un proceso que está basado en el principio de la ley de Joule. El principio de la ley de Joule dictamina que cuando una energía pasa entre dos láminas se va a generar un calor. Nosotros nos aprovechamos de ese calor y mediante fuerzas podemos unir láminas unas con otras. Este proceso es bastante común en la industria automotriz, ya que es útil al ser automatizable y al ser bastante costeable en masa. Algunas limitaciones son el hecho de que tienes que tener acceso a las dos láminas, si no, no vas a poder usar este tipo de soldadura, y algunos consejos de seguridad podrían ser el uso de guantes aislantes para el operador, ya que al ser una soldadura que involucra electricidad hay riesgo de sufrir electrocutación. El siguiente tipo de soldadura que vamos a analizar en este video es la soldadura por corriente directa. ¿Bajo qué principio se basa la soldadura por corriente directa? Bueno, se basa en el principio del flujo constante en un sentido de electrones. Esto produce una polaridad fija y justamente algunos parámetros para analizar de este tipo de soldadura es la polaridad y el amperaje. Algunas ventajas es que genera un arco estable en comparación con otro tipo de soldaduras, lo cual conlleva menor salpicador y mejores acabados. Es ideal para metales ferrosos. Algunos consejos de seguridad serían usar guantes aislantes para no sufrir electrocutaciones y además una ventilación necesaria para humos nocivos. Bueno, el tercer tipo de soldadura que vamos a explicar en este video es la soldadura de gas, o también conocida como soldadura oxiacetilénica. ¿En qué consiste? Bueno, en aprovecharse de una combustión entre el oxígeno y el acetileno. ¿Para qué? Para crear una llama. Algunos parámetros que puede tener esta llama pues son 3, puede ser un tipo de llama oxidante, puede ser un tipo de llama carburante o puede ser un tipo de llama neutra, dependiendo para el trabajo que la quieras. Algunas ventajas son varias: puedes cortar, puedes soldar sin la necesidad de electricidad. Algunas limitaciones pues pueden ser el hecho de justamente causar gran distorsión térmica al apoyarte precisamente de una llama. El riesgo más importante de este tipo de soldadura es el riesgo de una explosión latente si no se tienen buenas mangueras y buen almacenado. El cuarto proceso de soldadura que vamos a analizar en este video es el proceso MIG. ¿En qué consiste el proceso MIG? Bueno, consiste en crear un arco eléctrico entre el alambre que se va a consumir y la pieza, protegido con gas. ¿Cuáles son los parámetros de evaluar en este tipo de soldadura? Bueno, la velocidad del alambre con el que nosotros lo metemos y la velocidad del flujo de gas que protege la pieza. La ventaja es que posee una alta productividad y que es multiespesor, quiere decir que no vamos a tener problemas para soldar piezas. La única desventaja sería que es un proceso relativamente más costoso que los demás y que es necesaria una cámara extractora de humos para el operador junto con una careta de protección UV. Bueno, para terminar con los análisis vamos a analizar la soldadura TIG. La soldadura TIG consiste en un arco con el electrodo, que en este caso no va a ser consumible, y la pieza protegido con argón. ¿Cuáles son los parámetros en este caso que hay que evaluar? Al igual que en el MIG hay que evaluar el amperaje y el flujo de gas. Asimismo, algunas ventajas es que, igual que la MIG, presenta mucha limpieza y calidad en cada uno de sus acabados. Una desventaja sería que requiere mucha habilidad por parte del operador y que es bastante lenta.
Sin embargo, también cabe considerar que es bastante costosa además de eso. Para terminar con las desventajas, se requiere eliminar el ozono producido y protección para el operador de radiación UV. Bueno, llegados a este punto, me voy a dedicar a responder las preguntas de orientación. Por lo tanto, comencemos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles serían los criterios técnicos y de seguridad para elegir un tipo de soldadura? Bueno, algunos criterios para el material serían el espesor, el tipo de metal, el tiempo que estés dispuesto a esperar para tener el resultado y el costo. Asimismo, con la seguridad tenemos la American Welding Society de 1.1 y la ISO 3834. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las influencias de las variables eléctricas en la soldadura? La corriente a mayor amperaje, mayor penetración. Asimismo, el voltaje controla la longitud de arco. Tercera pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre soldadura de plasma y soldadura TIG? Bueno, la principal diferencia es que en la soldadura de plasma puedes llegar a una temperatura de 30.000 grados centígrados y es una zona muy densa la que se afecta por el calor. En cambio, en el TIG puedes llegar a una temperatura de 20.000 grados y es un calor más amplio. Bueno, la pregunta número 4 es ¿cuál llega a ser el papel del temple y el revenido en materiales soldados? La respuesta es que el temple se encarga de aumentar la dureza, mientras que el revenido se encarga de disminuir la fragilidad por medio de reducir las tensiones internas. La quinta pregunta es ¿cuál es el impacto de la soldadura MIG y la soldadura por puntos en la industria automotriz? Ambos procesos reducen tiempos de ciclo en cadenas de montaje y aseguran repetitividad. ¿Cuáles han sido algunos avances tecnológicos recientes con respecto a la soldadura? Bueno, algunos avances tecnológicos son cámaras y láseres que ajustan parámetros en tiempo real para evitar defectos junto a robótica colaborativa, que son robots junto a empleados trabajando en las plantas. ¿Cuáles serían algunos riesgos profesionales y éticos en la labor de la soldadura? Bueno, algunos riesgos profesionales son las quemaduras, la exposición a humos nocivos y la electrocución. En un sentido ético, una obligación es cumplir con la NOM 027/2008 en México. Después de haber investigado todo lo que investigamos, me surge la siguiente pregunta: ¿cuál sería el proceso más versátil y seguro para la industria mexicana? Ese proceso sería la soldadura MIG o MAG, ya que aplica en un sinfín de industrias como la automotriz, la naval y la de construcción. Asimismo, aplica con un sinfín de materiales como lo son los aceros, las fundiciones y los aluminios. Algunas lecciones y aprendizajes que tuve a lo largo de este semestre fueron que nosotros, al estar en el taller, somos enteramente responsables de no herir a los demás, por lo que no podemos estar jugando ni estar desconcentrados, pues es nuestra responsabilidad no herir a nadie ni salir heridos. Asimismo, me di cuenta de la importancia de la composición química de los materiales, ya que a la hora de querer manufacturar un asador, por ejemplo, no podríamos hacerlo de acero galvanizado, ya que el zinc del acero galvanizado es tóxico a la hora de calentarse. Es por eso que es muy peligroso para un operador empezar a soldar sin una recámara que absorba todo ese tipo de gases nocivos. Asimismo, aprendí mucho acerca de los procesos de temple y de revenido, ya que no sabía que eran procesos fundamentales a la hora de reforzar la dureza y gestionar la fragilidad de nuestras piezas soldadas.